ahora vais si te gusta lo que hago. Mira, a ver, que somos muy feas todas, yo por lo menos. ¿Qué llevan estas migas? Estas son migas extremeñas, típicas de Extremadura. ¿Pero qué llevan? Pimiento, A ver, abrime. patata frita, chorizo y panceta. Y aquí. Panceta, chorizo, patata, pimentón, saladera. 127, 14, Blanco 14 y dulce 5. No, 6. Ah, no, 5. O sea, 27 tintos, 7 entonces tintos, 14 blancos y 5 dulces. Va a 46. 46. Muchas Yo gracias. hay unos 10, 12 menos que Ajá, bueno. ¿Ha habido peor cosecha también? Sí. Peor no, más escasa. Sobre todo de tintos. No, de tinto está ahí, bueno, Sí, hay buenos vinos. sí. No, pero digo que ha habido una cosecha escasa. Sí, eso sí, eso sí. Se denomina método tradicional o champenois, es lo que son nuestros cava o lo que es el champán. A eso se le llama vinos naturales por método tradicional, y luego pues están los gasificados, lo que se le añade el carbón. Que dependiendo del tipo de elaboración, pues algunas botellas pues en la base del tapón pues le ponen un simbolito diferente, ¿vale? Los que son cavas pues se le ponen una estrella de 4 puntas. Bueno, esto hoy prácticamente no se hace. Los que son Grand Bass, un circulito, y los que son gasificados, es decir, lo que se le añade carbónico, pues se les pone un triángulo. ¿Vale? ¿Eso es obligatorio? No es obligatorio, no es obligatorio. Pero Cava sí lo hace. La de Cava sí lo pone. Aunque no le es obligatorio, pero Sí, componen. lo ponen. Ellos sí lo ponen para diferenciarse. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo puedo comentar que dentro de los vinos espumosos, el método tradicional, bueno, esto no, porque aquí es muy lioso Bueno, ¿cómo se elabora un champán? ¿Cómo se elabora un cava? Pues partimos de la elaboración de un vino base. Partimos de un vino y hacemos su elaboración como si cualquier otro vino fuese, ¿vale? Se perfecciona, se despalilla, se prensa, se limpia por desfangado, se hace la fermentación alcohólica, se trasiega, se estabiliza y se llega a un vino base totalmente limpio, totalmente limpio, que por eso se estabiliza. Una vez que se estabiliza, y utilizando ya la botella, estoy hablando de cava, utilizando ya la botella que va a llegar al mercado, porque esta es la botella donde se va a producir la fermentación, la segunda fermentación que se dice. Bueno, pues ya la utiliza, ya la coge y le añade vino base. El vino base que hemos hecho, un vino totalmente acabado, con su alcohol, a 0 de azúcar, se mete dentro de la botella y se le añade azúcar y levadura. ¿Vale? Entonces, esa levadura es comercial, sí es verdad que es comercial, y esa levadura es la que va a hacer que fermente esos azúcares. ¿Vale? Le hemos añadido azúcar. ¿Qué se suele añadir? Pues en torno a unos 24 gramos por cada atmósfera que queramos obtener. Que por eso es tan gruesa las botellas de cava, ¿vale? Porque van a soportar dentro de la botella una sobrepresión de casi 6 atmósferas. Imaginaros que una rueda de un coche, ¿a cuánto le ponemos? 1,5 kg.
O 2 kilos. o 2 kilos, kilo y medio. Bueno, pues una botella de esta va a soporta durante la segunda fermentación el triple de presión. Y por eso es el peligro que tienen las botellas durante la segunda fermentación, porque pueden llegar a obtener, o además se le añade azúcar para que adquieran eso, 6 atmósferas de sobrepresión, el triple de una rueda. Imaginaros el explotillo de una rueda, pues imaginaros una botella, ¿vale? Todo se añade pues 24 por 6, 24 gramos por 6, porque normalmente se quiere que coja eso, 6 atmósferas de sobrepresión. Bueno, se le añade vino base, se le añade azúcar, se le añade levadura y se le pone una latilla. Una latilla con un obturador, una latilla como la de cerveza, ¿vale? Y se cierra. Un tapón corona que se dice, tapón corona, tapón latilla con un obturador. Y si pertenece a D o cava, pues se le pone la fecha de tiraje, ¿vale? ¿Qué tiempo está en botella? En botella está, si va a ser cava, mínimo 9 meses. Bueno, pues una vez que tiene el vino base, el azúcar taponado con una latilla, porque este es el definitivo, este tiene tapón, ¿vale? No. A esta botella lo que se le pone es una latilla. Y ahora se le denomina toma de espuma. Va a ser durante esos 9 meses, que los 9 meses no está transformando el azúcar en carbónico, sino que en los 2 primeros meses aproximadamente es cuando transforma todo ese azúcar en carbónico. Y durante esa toma de espuma, durante ese tipo de transformación de azúcar en carbónico, va a generar unos sedimentos. Y va a haber una transformación de esos sedimentos que le van a dar esa particularidad al cava o al champán, porque el cava y el champán se hacen de la misma forma.